cómo vivir una vida por encima de la mediocridad, ¿vale? Ya has escuchado que he sustituido una vida sobrenatural, que mucha gente que lo entendería de una forma más bien esotérica, de una vida por encima de la mediocridad espiritual que vemos en muchas iglesias. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Dice así la palabra: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Pregunta: ¿hay algo en tu vida que no lo pueda sujetar Dios? ¿Hay algo en tu vida que no se pueda poner bajo el gobierno de Dios? Pues aquí la Escritura lo dice claramente, que Él te va a transformar. Y no está hablando simplemente de una transformación futura en la gloria cuando estemos delante de Él. La palabra griega es la palabra metamorfoseo, la misma que el castellano pasó como metamorfosis, lo que le pasa a las orugas que se transforman en mariposas. Pues a los cristianos Dios tiene una metamorfosis, también con nosotros. A los cristianos también Dios, por su espíritu, por su energía, transforma este cuerpo que tanto le gusta al pecado y el vicio, esta lengua que le gusta decir tantas tonterías, estos oídos que le encantan los halagos o le encantan los juicios, las murmuraciones, estos ojos que le gustan tanto el pecado, es capaz de transformarlo en espíritu, en unos oídos que ven las cosas de Dios, en un corazón que late para Él, en unos oídos que se complacen en su palabra, en una boca que le gusta hablar lo bueno y halagar, no solamente alabar a Dios, sino también reconocer las cosas buenas de los demás. Dios tiene una transformación por su poder para el cristiano. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20. En Efesios 3:20 dice así la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. ¿Qué clase de Dios tienen los cristianos? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Ese poder de Dios te activa para hacer todas las cosas que Dios te ha mandado. Por supuesto, no para hacer las cosas que Dios no te ha mandado. Pero las cosas que Dios sí te ha mandado, tienes un poder sobrenatural para hacerlas. Hay una energía, hay un fuego de Dios para hacer su voluntad, aunque en tu carne, en tu mente, haya algo que te arrastre, que te desee, que te haga mirar para atrás. Dice el 21, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos. Amén. ¿Cuál es el objetivo? Que vivamos vidas que sean para la gloria de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo que tiene Dios no es que te quedes sentada o sentado y aplaudir. El objetivo de Dios no es que te quedes ahí sentado en una iglesia para soltar dinero todos los domingos. El objetivo de Dios no es que tengas un coche con una pegatina que dice Cristo salva y luego con el coche hagas cosas que a la gente le den ganas de blasfemar el nombre de Cristo. Como decía una predicadora, Joyce Meyer, que me hizo mucha gracia: hermano, si al conducir vas a hacer cosas que van a avergonzar el nombre de Cristo, no pongas ninguna pegatina. Mejor no pongas pegatinas en el coche que tenerla y avergonzar el nombre de Jesús. Dice, vamos a 2 Corintios 1:6. Segunda de Corintios
capítulo 1, versículo 6. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Bueno, pues la palabra operar es la palabra energía, es la palabra poder. Está aquí diciendo Pablo, hay un poder que me ayuda a superar todas las tribulaciones, todas las aflicciones que estoy viviendo y que vosotros estáis viviendo. Y tenéis que conocer ese poder que nos ayuda a superar las aflicciones. Yo, por desgracia, en un momento de mi vida, fui encarcelado injustamente con una acusación falsa y tuve que pasar 2 días en una celda. Pues una de las cosas que me dediqué fue a alabar a Dios, sin ganas, sin fuerzas, a voz en grito, de verdad. Si te digo la verdad, los policías me miraban con un respeto me miraban los policías, porque ellos sabían, porque yo estaba ahí. Con un respeto, de verdad, y un testimonio, no habían visto nada en su vida. De verdad que en esa comisaría les prediqué a todos sin entregar un solo tratado. Pero de verdad que fue el poder de Dios en mí consolándome en mi aflicción. Porque yo no solamente no lo hacía por parecer un loco, es que era una forma de gritar mi alma, pero en alabanza. Y yo te puedo decir que hubo momentos con una presencia de Dios en ese lugar, que aunque había 4 paredes con una iluminación de una bombilla oscura como película de terror, que ese lugar estaba iluminado, lleno de luz. Como la palabra habla de Pablo y Silas, están presos en Filipo y cantaban a pesar de su dolor. Esa la cantaba yo mucho, cantando a pesar de mi dolor. Uno cantaba, otro oraba, pero juntos daban gloria a Dios. Entonces Dios te da esa fuerza, esa energía para superar cualquier tribulación. Yo no sé qué me traerá el futuro. Verdaderamente los cristianos no estamos ajenos ni al cáncer, ni a terribles enfermedades, por supuesto el COVID, cosas por el estilo, pero sí hay un poder sobrenatural. Hay algo que el cristiano le hace entender que a pesar de lo que esté viviendo, Dios tiene el control, Él está contigo, y aunque tengas la desgracia de pasar por el valle de la sombra de muerte, Él está contigo. Y así hemos encontrado tantos testimonios de hermanos que han pasado por un cáncer y que han fallecido, donde has ido a consolarlos y han sido ellos los que te han predicado a ti, los que te han consolado a ti, cuando tú eras el que estabas un poquito afligido por ellos. Voy a ir terminando y antes de terminar me gustaría hablar de la aplicación. A mí las predicaciones últimamente el Señor me ha cambiado un poco la forma en la que las hacía y siempre al final me gusta responder a esa pregunta: ¿y cómo ponemos esto en práctica? Porque puede parecer una predicación súper bonita, ¡ay, qué palabras tan hermosas! Pero bueno, ¿cómo pongo esto en práctica en mi vida? ¿Cómo puedo activar el poder de Dios? ¿Cómo puedo ponerme a los poderes del diablo? ¿Cómo puedo dejar que Dios muestre todo eso en mi vida? Pues lo primero, el poder de Dios se activa a través de la palabra. Vamos a Hebreos 4:12. Este es el famoso versículo que dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, no es muerta e ineficaz. Hay muchos libros que son libros muertos, de verdad. Y ahora que hasta, perdonadme la expresión, que hasta el más tonto escribe un libro, porque es verdad que ahora mismo publicarte un libro
es algo bastante sencillo, pero muchos de ellos son letra y letra muerta e ineficaz, que te da la sensación, digo, ¿para qué me he gastado el dinero en comprar esto? Pero dice aquí, Hebreos 4:12, viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Este libro, que es la Biblia, sí que es un libro poderoso. La foto que he puesto del cartel para la predicación, había una Biblia ahí como saliéndole fuego, y es así, aunque visualmente no lo veas. Este libro tiene fuego de parte de Dios, es algo que penetra en nuestro interior, que nos mueve por el dentro y que hace y actúa de forma eficaz. Como le estaba enseñando a un chico que está empezando los caminos del Señor, es el problema con la Biblia no son las cosas que no entiendes, sino las que entiendes. Esas son las que nos preocupan. Las cosas que al leerlas las entendemos, porque esas son las que Dios nos va a demandar que las pongamos en práctica. Segunda cosa para activar el poder de Dios, a través del amor. Vamos a Gálatas 5, versículo 6. Gálatas 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Aquí Pablo les dice algo, mira, que seáis de origen judío, de origen gentil, hayáis sido circuncidado, no hayáis sido circuncidado, no te sirve de nada, no te sirve de nada, sino la fe que obra por amor. Aquí vemos cómo el amor activa la fe activa el amor por el poder de Dios. Un cristiano que no ama, como habla Juan en primera de Juan, si no, hermanos, decís que conocéis a Dios y no amáis, pues no le conocéis. Un cristiano que dice que tiene fe, a lo mejor puede hacer una declaración de un credo y todo lo que quieras, pero no tiene amor, es un cristiano que no ha conocido a Dios. Porque si tú conoces a Dios y esa fe es una fe viva, va a haber un amor ferviente que te va a mover a hacer cosas que ni te pudieras imaginar. Así que el poder de Dios se activa por la palabra, se activa a través del amor y, por supuesto, a través de la oración. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16, que dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí habla que hay un poder que se derrama a través de la oración eficaz. No todas las oraciones son eficaces. Hay oraciones que no salen del techo. Y eso en todas las reuniones de oración, un poquito de tiempo había que dedicar a enseñar acerca de la oración, porque hay oraciones eficaces, hay oraciones ineficaces. Muchas oraciones que escuchamos en las iglesias son el yo, mí, me, conmigo. Pero verdaderamente hay una forma de orar en el Espíritu y a través del Espíritu que, como dice en Romanos 8, nos ayuda en nuestra debilidad y nos muestra cómo orar. Así que cómo activar ese poder sobrenatural de Dios, esa energía de Dios, esa vida en el Espíritu, la palabra, el amor, la oración y a través del ministerio, a través del servir a Dios. Cuando tú oras y cuando tú sirves a Dios, hay puertas espirituales que se abren en tu vida. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 9.
perdón, 16, 1 Corintios 16, versículo 9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí Pablo decía, hay una puerta que se me ha abierto espiritualmente, y aunque haya mucha oposición, esa puerta es grande y es eficaz. Pues aquí también se utiliza, para eficaz en concreto, la palabra energía, es decir, el poder sobrenatural de Dios me ha abierto puertas. Cuando tú buscas servir a Dios, como Pablo, las puertas se abren. Hay cosas sobrenaturales que ocurren y además de forma eficaz, porque el tema no es servir a Dios, es servirle de forma eficaz. Es como muchos misioneros que han vivido unas vidas bastante duras, sobre todo aquellos que han ido a predicar la palabra en lugares donde nadie había predicado antes, en África, en Asia, en Latinoamérica, hace años, y verdaderamente yo me acuerdo el testimonio de un misionero, el cual estaba muy triste por el poco fruto que había tenido. Es que ya era anciano, se había pasado predicando toda su vida. No me acuerdo exactamente en qué país estaba, pero apenas poquísimos convertidos después de más de 40 años de ministerio. Y él un poco se quejaba delante de Dios, Señor, ¿por qué no me has dado más fruto? He gastado 40 años de mi vida entre esta gente y aquí tengo esta mínima congregación aquí. Y el Señor le dijo, mira, a mí lo que me importa más no es los números, sino que tú me hayas sido fiel. Eso es lo que a mí me importa. Y yo me lo tomé para mí y dije, Señor, yo casi puedo decir lo mismo que este hombre, pero a mí ayúdame a serte fiel, de verdad. Con muchos, con pocos, con uno, con 100, con lo que sea, ayúdame a serte fiel. Porque eso es lo que me vas a pedir cuando esté delante de ti. No la lista de personas que he bautizado, no la lista de miembros que tengo en la iglesia, no las ofrendas que me daban, sino el que haya sido fiel en todo lo que tú me has dicho. Y si tú quieres vivir una vida eficaz, llena del poder de Dios, activada por el Espíritu, preocupémonos por ser fieles a Él. Ya voy acabando. Vamos a leer el último versículo en 1 de Pedro 6 y 7. Muchas veces nos olvidamos de Pedro. Él sí fue un hombre transformado por Dios, un hombre que experimentó 3 años maravillosos escuchando a Jesús, pero que luego tuvo experiencias tan negativas como cuando le negó, y luego vio el gran derramar en la iglesia, vio cómo la iglesia se despertaba, cómo la iglesia era levantada, y en sus últimos años de su vida, cómo Dios lo utilizó en las iglesias gentiles, en todo lo que llamamos ahora Oriente Medio. Y él escribió esta carta como una especie de testamento o de legado para todos aquellos cristianos que en esa época estaban pasándolo muy mal. Y dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Bueno, desde el 5. Porque sois guardados por el poder de Dios. Esa energía, ese poder del Espíritu, mediante la fe. ¿Qué necesitas? Fe. Un cristiano sin fe no es un cristiano sin poder, para que alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Va con el paquete.
junto con la esperanza, junto con la salvación, junto con las bendiciones que viene de Dios, viene la aflicción de diversas pruebas en el tiempo presente. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjate que hice un vídeo preguntando, ¿qué es lo más precioso? Yo dije, lo más precioso es la fe. Pero hubo gente que no, que me escribió y me respondió, no, lo más precioso es la salud. Pues más precioso que la salud es la fe. Porque salud sin fe, lo único que te lleva es a vivir una vida de vanidad y de vacío. ¿Cómo hemos conocido tanta gente que vive en la total vanidad y vacío? Dice, el cual, aunque perecedero, es probado con fuego. El oro es muy hermoso, pero el oro, para que lo tengamos en forma de lingotes o de joyas, hay que quitarle las impurezas. Hay que levantar la temperatura para separar el metal de todas las cosas que no valen. Pues Dios también utiliza el fuego de la prueba para que nuestras vidas se enciendan con el fuego de su Espíritu. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, es decir, que no hay palabras para describirlo, y glorioso. Con estas palabras de Pedro, pues voy a acabar. Hay un gozo que no hay palabras para hablar, para poder describirlo. Hay una fe que es más preciosa que el oro. Hay un poder sobrenatural que opera a través de la palabra, de la oración, del servicio a Dios, del amor. Y ese poder es el que hace que nuestras vidas sean transformadas, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Ojalá todo aquel que escuche esta palabra, estas palabras se las aplique. Señor, quiero ser transformado. Quiero conocer tu gloria aquí en la tierra. Y quiero que mi vida transmita ese olor de ti hacia otros, Señor. Quiero ser un verdadero influencer, pero por la influencia de tu Espíritu en mí para otros. Dame ese poder, dame esa unción y dame, Señor, esa energía divina a través de tu Espíritu para poder poner en práctica todo lo que tú has dicho y servirte bajo ese régimen nuevo del Espíritu para no andar simplemente en mis fuerzas o en las letras. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.